El calor sobre Dusty Creek ondulaba como una lámina de metal al sol. El pueblo parecía hecho de polvo y madera vieja, el banco con su tellado ladeado, la tienda general con puertas que crujían, el anuncio del herrero clavado a un poste. Por la calle central, el viento traía voces que se mezclaban con risas partidas y el tintinear de cubiertos en la taberna. Era el día de la subasta. Era el día en que se decidía qué hacer con aquello que algunos llamaban carga, y otros, con más templanza, simple desgracia. Annie estuvo de pie junto al corral con la barbilla alta, sin cruzar los brazos que le temblaban de puro frío interior. Había venido con la misma ropa con la que había llegado a Dusty Creek, un vestido lavado tantas veces que los botones parecían más costura que metal, y las mangas remangadas hasta los codos porque el sudor empezaba a formar surcos en la piel. No miró al hombre con el látigo que daba vocales a la subasta. No miró a quienes señalaban con el dedo. Miró al horizonte donde el calor hacía desaparecer los contornos de la loma. Allí se sostuvo. 12 mujeres habían pasado por el cajón. 11 se habían marchado por parejas, comidas por promesas o billetes. A la gente le gustaba hablar de futuro con la misma facilidad con que arrojaban mierda a un perro callejero. Cuando anunciaron que quedaba una más, la multitud apretó los hombros como si tomara una cuchara para el banquete final. Unos silbidos, unos chasquidos. El juez de la subasta hizo su ronda de gestos y ofrecimientos como quien reparte cartas ganadoras. Josephine Caldwell y su amiga Charlotte estaban en primera fila, abanico en mano. Sus miradas eran cuchillos envueltos en seda. Annie no tenía un pasado limpio, ni un apellido con peso. Tenía una historia que otros contaban como si fuera un cuento corto, y nunca bueno. Un rumor mal cerrado, una noche equivocada, un hombre que se marchó y la dejó con la sospecha pegada al pelo. No quería que le hablaran, no quería que la tocaran. Los hombres la miraban como quien examina un saco de harina. El precio, la calidad, la decisión fácil. Aquel escenario olía a orina de caballo y a sobras de pan. La humillación tenía un sabor metálico que le subía hasta la garganta. Cuando Ellie la vio, su gesto fue apenas una sombra. Vendía pocas palabras y pagaba con hechos. Era un hombre ancho de hombros, con la piel clavada de sol y una barba que no terminaba de crecer como si la palabra duelo también se le hubiera quedado pegada al rostro. Su caballo salió de la fila como si supiera por qué su amo se detenía. Nadie lo conocía demasiado. Era viudo, decían. Había llegado al pueblo semanas atrás para comprar provisiones, y no ofrecía conversación, a no ser que el peso de la palabra fuera necesario. No era la clase de hombre que se dejaba arrastrar por la muchedumbre. Se apartó donde terminaba la sombra del porche y esperó. El subastador, con voz entrenada y ojos en el bolsillo del botín, anunció que la suma subía. La gente gritaba cifras pequeñas como designios. Un par de hombres que siempre jugaban a parecer grandes comenzaron a competir en voz alta. ¿Para qué quedarse con una carga? ¿Qué manos harían mejor el trabajo? La risa de Josephine se convirtió en un cuchicheo afilado. El atractivo del espectáculo estaba en el poder que les daba decidir sobre la vida ajena. Cuando Eli alzó la mano, el ruido se detuvo con la misma violencia con que se apaga una vela con un puño. No gritó ni lanzó una broma. Dio una cifra sin esmero, como quien paga por una pieza de herrería y espera llevársela sin preguntas. Ninguno de los grandes reclamantes se mostró sorprendido. Los precios eran relativos cuando la vergüenza tenía su propia moneda. Pero Eli no solo dio dinero, se acercó, estiró la mano y dijo una frase breve que no era para el subastador ni para el público, sino para Annie. «Ven conmigo». La frase quedó en el aire como un bastón tendido. Annie vio en sus ojos una fatiga que no era igual a la de los demás. Había allí un hueco, sí, pero no para llenarlo con desprecio. La gente empezó a murmurar, a juzgar la elección con su idioma habitual, que si por lástima, que si por qué no la quiso nadie más.
Algunas manos se aplaudieron con ironía. Josephine, con los labios apretados, murmuró que aquello era un escándalo para el rancho de Brennan. Pero Annie miró a Ellie, y, por primera vez desde hace mucho, pensó que la persona que alzaba la mano no pedía que se humillara para entrar. No suplicó. No se arrodilló. Simplemente asintió. La salida del pueblo fue rápida. El coche que les cedieron tuvo ruedas que gruñían sobre piedras y un sol que los pintaba de rojo en la espalda. Annie se sentó lejos de Ellie, respetando el silencio que lo protegía. Cada vez que su mirada se cruzaba con la suya, él ofrecía una sonrisa pequeña, dura, como quien guarda algo vital bajo llave. Ella guardó un gesto suyo también, no preguntar por qué, no por orgullo, sino por miedo a que la respuesta añada otro peso a su cuerpo ya cansado. Antes de que la carreta dejara el último poste con el timbre oxidado del pueblo, alguien le lanzó a Annie un grito burlón y una manzana podrida. Dio en la madera junto a su pie. El olor a fruta madura se mezcló con el olor a polvo. Ella no miró atrás. Al contrario, apretó los dedos contra el vestido, como si así pudiera sostener la nueva vida que empezaba a deslizarse ante ella. Si esta historia está tocando alguna fibra, quédate conmigo y suscríbete. Hay verdades en el polvo que no conviene perder de vista. El rancho de Ellie se extendía bajo un cielo inmenso, con cercas que cortaban la llanura en rectángulos y un aljibe con sombra de hiedra. No era un palacio, pero tampoco era una prisión. Tenía esa nobleza sencilla de los lugares que han aprendido a sobrevivir al tiempo. La casa principal era de madera, con ventanas anchas y un porche que crujía cuando ponías el peso sobre él. Hacía olor a cedro y a carne guisada. Había cacharros colgados y una manta vieja que cubría el sillón. En la mesa, 2 pábilos apagados del candil proyectaban la sombra de la figura de Ellie sobre el plato. Annie fue llevada a una habitación que daba al corral. No tenía lujos. Una cama con muelles que la recordaba a dormir sobre una red de latas, una silla torcida y una colcha que olía a jabón de barra. Cerró la puerta y dejó que la quietud se asentara como si la casa fuera un animal que respiraba despacio. Esa noche, cuando el pueblo dormía bajo su propio juicio, Annie contó los golpes recientes como quien enumera piedras de un río. Se sentó en el borde de la cama y con manos que se negaban a quedarse ociosas, empezó a remendar un delantal que había traído. Los puntos eran pequeños, cada una era una promesa en silencio de que no volvería a romperse. Las primeras semanas fueron trabajo y aprendizaje. Annie aprendió a distinguir las voces de las gallinas por el tono de su hambre. Aprendió a domar la resistencia del arado cuando la tierra se negaba a abrirse. Aprendió a colocar la cena para que los hombres del rancho regresaran con el estómago caliente y la palabra ligera. No era sumisa, era metódica. Hacía las cosas como quien restaura una casa, con paciencia y con manos callosas. Samuel Chen era uno de los trabajadores más jóvenes del rancho. Tenía ojos que no se detenían en la conversación, y una calma que era un antídoto para la inquietud del lugar. Su esposa, Marta, era la que hacendaba la cocina, la que recibía a cualquier alma herida, y le ofrecía un cuenco con pan caliente y un asiento. Al principio, ambas mujeres le pidieron poco a Annie, que lavara, que plantara, que aprendiera a oír el lenguaje de los animales, y a cambio, le daban algo más valioso que provisiones, un lugar ordenado en la red cotidiana del rancho. Hubo días en que la fatiga la golpeó tan fuerte que pensó en volver la espalda a todo, en volver a la plaza y dejar que los gestos de desprecio la reclamaran. Pero hubo otros en que los pequeños triunfos la devolvían a la vida, un hueso de pollo que no se rompió al cortar, una valla que consiguió reparar sin ayuda. Marta la miraba con esa deferencia que se da a quien sabe trabajar, y le decía en voz baja, «No te olvides de que mereces». Era una frase que no pedía humildad ni retórica. Era una realidad puesta en el centro de la mesa. Ellie observaba desde lejos. No intervenía con consejos, salvo algunas veces en que colocaba su mano sobre la cabecera del arado y la guiaba. En esa proximidad,
Annie descubrió la historia que había encerrado en su silencio. La cicatriz que llevaba en la espalda por una herida vieja. La forma en que sus dedos temblaban cuando la lluvia anunciaba una tormenta próxima. Una noche de verano, al calor del porche, él habló con la voz gastada. No sé lo que dijo la gente. No me importó. Quise que vinieras. No añadió más. Ella no preguntó por la mujer que ya no estaba. La pregunta fue un agujero que los dos evitaron mirar de frente. Por la mañana, los hombres afilaban herramientas, ensillaban caballos y reparaban cercas. Annie aprendió el idioma de los instrumentos, el chirrido de una rueda mal engrasada, la voz ronca de una cadena. Con Samuel compartía la faena de ordenar la despensa y limpiar las jarras. Su mano, a veces, tocaba la de él para pasar una olla. Había ternura sin dramatismo. Tenían conversaciones sobre el tiempo, sobre la marcha de las cosechas, sobre la distancia que hay entre pedir ayuda y aceptarla. El rancho fue tejiendo alrededor de Annie una rutina que no la asfixiaba, sino que la sostenía. Las noches eran tan largas que a veces parecían un estado de vigilia, en el que las sombras dibujaban figuras con las que ella conversaba. En esos diálogos con la oscuridad, repasaba las palabras que alguien le había dicho al marcharse. Nadie te querrá así. Fue aprendiendo a contradecir eso en la práctica. Cocinar para una mesa donde la gente agradecía con la mirada era recibir el amor en gestos. Remendar una lámpara era reencender la luz en su propia vida. El pueblo, sin embargo, no tardó en enviar pequeñas tempestades. Josephine y Charlotte, al verla en algún mercado o al ver pasar su nombre con el de Ellie, no perdían ocasión para deslizar una punzada. ¿Qué hace esa mujer en ese rancho? No era que la gente se enroscaba en la costumbre de hablar por los codos. Sheriff Ford, que tenía que repartir justicia con la balanza siempre inclinada por el favor político, no hacía otra cosa que sonreír con neutralidad mientras desviaba la mirada. Marcus Bond, por su parte, era otro animal. Bond era un hombre con tierras, con hombres a su servicio, y con una furia que se alimentaba de la humillación de los demás. No era un tipo de palabras dulces. Su poder consistía en que su decisión se convertía en ley local. Ver a Annie vivir bajo el tejado de otro ranchero le molestó en algo que no sabía nombrar, si era celos, honor herido, o la sensación de que él estaba perdiendo, ante la comunidad, el monopolio de los castigos. A veces pasaba por la puerta del rancho sin más motivo que mirarlos. Sus manos estaban siempre limpias en apariencia, pero las miradas que lanzaba eran cuchillos que buscaban que alguien respondiera con sangre. En su sombra, venían los hombres que no sabían medir mejor su virilidad. Hubo un día, en el mercado, en que Bond pasó junto a Annie y dejó caer una frase afilada como una piedra en la garganta. Si sigues por ese camino, acabarás arrepintiéndote. No era una amenaza en voz alta, era un aviso disfrazado de consejo. Sin embargo, en Dusty Creek los avisos tenían costumbre de cumplirse. Samuel, que a veces cargaba provisiones al pueblo, volvió con una mano raspada y un brillo de preocupación en los ojos. Nada grave, dijo a Ellie, pero la preocupación quedó como una púa en el borde del lugar. Annie no se sentó a esperar que la vida fuera merced de otros. Sus manos se acostaron a la medida del trabajo y su voz a las pequeñas conversaciones. En el porche, de vez en cuando, el murmullo de la noche se transformaba en confidencia. Una tarde, después de sentar a limpiar patatas, Marta le contó sobre las mujeres de la margen norte del arroyo. 2 hermanas, las gemelas que algunos llamaban Apache a propósito, o por ignorancia, que vivían en una casa hecha de tablones y cedro. No eran parte de la comunidad, dijo Marta. Eran independientes y marcaban sus propios términos. A la gente le asustaba lo que no podía controlar. No se meten en chismes, añadió Marta. Puede que por eso las teman. Esa frase encendió en Annie una curiosidad que no supo contener. ¿Qué significaba que no se metieran en chismes?
¿Por qué la gente se inclinaba más a temer que a respetar? La palabra temor rodó en su boca durante días como una piedra preciosa. No era miedo, sino la sensación de respeto forzado que no conocía límites. En el pueblo, los rumores en torno a las gemelas eran contradictorios. Unos decían que curaban con hierbas, otros que conocían secretos que la gente prefería olvidar, otros que imponían castigos con la palabra y con la mirada. Nadie, en verdad, parecía conocer la medida exacta de esa autoridad. Annie se encontró tirando de ese cabo con cuidado. No era una curiosidad que naciera del exotismo o del morbo. Era una búsqueda de espejo. Había visto muchas maneras de doblarse, muchas razones para callar. El pensamiento de mujeres que no seguían la costumbre de suplicar la llenó de una posibilidad nueva, que la fuerza pudiera ser serena y no exhibicionista, que el poder no necesitara de la risa de un hombre para validarse. Ellie notó la inquietud sin tener que preguntar. Una tarde, mientras arrancaban yeguas a la llanura para traerlas de regreso, ella dejó la herramienta a un lado y se sentó en una piedra. Él se acercó con la taza de café humeante y se quedó a su lado en silencio. Dejó que el sonido del viento fuera suficiente compañía. «Son dos mujeres», dijo él al final, con voz que no pedía ni imponía. «Viven arriba del barranco, cerca del sauce. La gente les teme más que por lo que hacen que por lo que no hacen». Annie apoyó la cara en las manos y miró el polvo levantarse. «Yo quiero entender», murmuró. Había en esa frase algo de timidez y algo de desafío. En Dusty Creek, saber era atreverse a quitar velos. La posibilidad de recorrer el camino hasta la casa de las gemelas la llenó de un temblor que no era miedo, sino esperanza. No se trataba de buscar venganza sobre quienes la humillaron. Se trataba de encontrar una forma de sostén para la propia voz. Más de una noche, en la penumbra del porche, imaginó a las dos figuras recibiéndola sin aspavientos, sin palmas ni discursos, simplemente mirándola y nombrando su nombre sin ruido. Los días siguientes transcurrieron con la culpa en las manos. Debía arreglar la cerca. Debía enseñar a Samuel a domar un potro que se resistía. Debía plantar la espinaca en el huerto. Cada trabajo la enseñaba a sostener su cuerpo y su mente en la misma dirección. A la vez, sin embargo, la sed por saber no se apagaba. Cada vez que pasaba por la tienda general, el murmullo sobre las gemelas se convertía en rumor con bordes afilados. Algunos sostenían que tenían un pasado en otra tierra y habían traído consigo secretos. Otros que nadie de Dusty Creek había osado contrariarlas. Nadie decía que fueran malas. Nadie decía lo contrario que el título de la gente. Temor. Una mañana de cielo claro, cuando la brisa olía a hierba y la promesa de lluvia descansaba en el horizonte, Samuel no volvió de la linde del bosque a la hora esperada. Marta esperó con la yema de la mano apoyada en el borde de la ventana, y su cara mostró la tristeza bien afilada de quien sabe que la calma puede romperse sin aviso. Annie fue a buscarlo por los senderos donde los caballos dejaban huellas en la tierra seca. Al final del camino, lo encontró sentado sobre una raíz, con la camisa desgarrada en la manga y la cara con una pátina de polvo que no era de trabajo. «Me resbalé», dijo él, intentando que su voz quedara ligera. Nada grave. Pero sus ojos contaban otra historia. Había inquietud, un sobresalto que no dejaba de latir en su garganta. Annie lo ayudó a levantarse. Su mano sobre la espalda de Samuel fue un gesto concreto de cuidado. Al volver al rancho, Marta los esperaba con una manta caliente y leche que sabía a consuelo. Samuel bebió despacio, como quien necesita tiempo para volver a creer en algo que antes fue normal. Esa noche, Ellie se quedó en la mesa más tiempo de lo habitual. Sus manos jugaron con la cuchara, miró a Annie y dijo, con voz que no aceptaba falsedades, «No dejo que nadie haga daño en mi casa». No añadió que la casa, por ahora, no era solo suya. Tampoco dijo que su promesa tenía fisuras cuando la ley y el poder de ciertos hombres pesaban más que la sensatez. Annie asintió,
No por falta de coraje, sino por una decisión tomada. No quería vivir pendiente de la amenaza, pero no cerraría los ojos ante ella. Mientras las semanas se enrollaban en la estación, la noticia del rancho que cobijaba a la mujer víctima de la plaza cruzó como un rumor letal por Dusty Creek. Marcus Bond se aseguró de que la palabra llegara con su propio matiz, la burla con el nombre del rancho adjunto. Su influencia era como una sombra que se interponía en cada trato, en cada venta. Un productor vecino demoró la entrega de fardos, alegando motivos ajenos. Los clientes del herrero comenzaron a temer las represalias de Bond y no acudieron con la misma confianza. Eran pequeñas ofensivas que no necesitaban plan maestro para hacer daño. La economía, la honra y la reputación podían quebrarse en hilos finos. Annie, en cambio, trabajó con las manos firmes y las palabras medidas. Hizo pan que no se pegaba, cosió y volvió a coser los bordes de la colcha del sofá. Plantó lechugas que crecieron más sanas de lo que esperaba. Cada logro tenía un eco en la madrugada cuando se sentaba a tomar un sorbo de café y miraba las estrellas. A veces, en la soledad, imantaba su memoria con frases que no repetían los chismes. No eres mercancía. Él lo había dicho en un idioma propio. No una consigna dada por un forastero, sino la placa de hierro que le aseguró que cabía la posibilidad de un lugar digno. Pero la pregunta que martillaba en su espalda era otra. ¿Qué clase de fuerza era la que inspiraba temor en las gemelas? ¿Qué tenían ellas que la gente volvía la vista con respeto? En el pueblo, cada definición se fragmentaba en manos interesadas. Josephine decía que la única razón por la que se temía era porque eran mujeres sin marido y sin necesidad de aprobación masculina. Charlotte insistía en que había brujería en juego, aunque la palabra jamás la pronunciaba del todo, como si temiera escupir su propia lengua. Marta, con su voz templada, decía: «Temen lo que no pueden comprar». Annie decidió que la búsqueda no podía ser solo curiosidad. Debía ser algo con propósito. No para desafiar, sino para entender, y si era posible, para aprender. En la penumbra del porche, aquella noche, empaquetó una cestilla con galletas, un trozo de queso y una manta pequeña. Ellie la miró mientras cerraba la cesta. El gesto de sus ojos fue apenas una prueba. La dejó partir, pero el gesto iba unido a la orden de reconocer el peligro sin temerlo. No era un hombre posesivo. Era un custodio que comprendía que dejar ir a una mujer era parte de respetarla. Annie cruzó el arroyo por un vado donde el agua apenas rozaba la suela de las botas. El sauce se mecían como si ataran con su sombra un mensaje antiguo. A cada paso, el crujido de la hierba seca escribía un compás que no tenía prisa. Las casas dispersas al borde del barranco eran sencillas, hechas de tablas y empatía. La casa de las gemelas estaba más atrás, medio camuflada entre cedros que desprendían un olor a resina, y una línea de piedras que marcaba un jardín pequeño con hierbas que ella no supo nombrar. La puerta estaba entreabierta. No se escuchaba el bullicio del pueblo ni las risas de la plaza, solo el murmullo del viento y un silencio que no pedía permiso para existir. Cuando Annie puso la mano en el umbral, sintió que el aire era distinto. No era frescor ni secreto. Era una presencia que invitaba a la verdad sin teatralidad. Por un instante, su corazón se aceleró y pensó en las miradas del pueblo. Luego pensó en Marta, en Samuel, en Ellie que la esperaba como si la casa fuera una promesa. Antes de cruzar se permitió un último pensamiento. Cuando entrara en la casa de las gemelas Apache, entendería por qué todos les temían. No imaginó que la respuesta sería simple ni que vendría en la forma que esperaba. No buscó terror ni prodigio. Buscó una razón y una certeza. Si existía un lugar en el que las mujeres no fueran objeto de mesa de mercado, quizás allí hallaría la forma de hablar por sí misma con la misma firmeza que las dos hermanas. Metió la cesta por el umbral, y con la respiración contenida, clavó los ojos en el pasillo. La casa olía a hierbas secas y a tabaco quemado en pequeñas cantidades.
No había ornamentos ostentosos ni telas llamativas. Había, en cambio, orden y una quietud que se sostenía sin afán. La luz entraba por una ventana y dibujaba en el suelo un rectángulo de claridad. Desde la mesa del centro, 2 sillas vacías miraban al fuego apagado, y el eco de pasos que no se escuchaban todavía parecía anunciar la llegada. Annie apoyó la palma de la mano en el borde de la mesa, como si necesitara sostener su decisión. Entonces oyó la voz, no una amenaza, sino una pregunta directa que no dejaba espacio para el murmullo. Una voz doble, en realidad, que parecía salir de un solo lugar. «Entra, si vienes en busca de palabras honestas», dijo alguien desde la sombra. La otra voz completó el tono sin moverse. «Y no esperes cuentos para dormir». La piel de Annie se puso de gallina, pero no por miedo. Fue por el peso de saber que la palabra que saldría de su boca tendría que estar a la altura de esas miradas. Caminó unos pasos y, antes de que una figura se adelantase, supo que la respuesta del pueblo no sería una convicción fácil. Había en aquel lugar autoridad, y al mismo tiempo, una libertad que no pedía permiso. La puerta se cerró tras ella con un golpe suave, que no fue ruido sino declaración. Por primera vez, Annie sintió la posibilidad de que el miedo y el respeto pudieran ser cosas distintas. Afuera, Dusty Creek seguía respirando en su propio ritmo de burlas y rumores. Dentro de la casa, la luz del atardecer era un pañuelo que envolvía verdades que aún no se habían dicho. Y mientras la sombra de las gemelas la miraba con atención, Annie supo que la próxima palabra que pronunciara podría cambiar la forma en que la gente del pueblo la nombraría. Fue un instante de calma antes de la tormenta, una pausa que contenía promesas y advertencias. Se enderezó, puso la cesta sobre la mesa y permitió que las voces la recibieran sin prisa. La voz doble de las hermanas no se apuró en respuestas. Se sentaron como si el mundo entero les debiera un asiento. Una frente clara, la otra con la sien marcada por una cicatriz fina que no le restaba la mirada. No eran jóvenes ni viejas. Eran 2 edades contenidas en un mismo gesto. Una tomó la cesta con cuidado y la dejó en la mesa como quien coloca una ofrenda. La otra se acercó, y sin preguntarle por su historia, dejó que Annie sintiera que había abierto la puerta a una casa donde las palabras tenían peso. «Siéntate», dijo la que hablaba con la voz grave. «No venimos a juzgar lo que otros dicen, venimos a nombrarlo». La frase no era bienvenida ni era condena. Era un punto en el que la conversación podía empezar a tomar nombre. Annie se sentó, la madera crujió, y el silencio hizo de mantel. La casa olía a salvia y a pan guardado. Había frascos alineados en una estantería, un cajón con agujas, un rollo de papel atado con hilo. Todo discreto. La otra gemela, con la cicatriz, le miró las manos como quien lee un mapa. «Tus manos dicen que trabajas», murmuró, «y tus ojos dicen que aceptaste sin arrodillarte. Eso a veces es peor que un grito». Annie quiso preguntar qué significaba, pero las preguntas precisas allí llegaban en su tiempo. La mujer continuó, «No nos temen porque sepamos hacer pociones ni por un don. Nos temen porque no cambiamos la verdad por silencio. Y en estos pueblos la verdad es moneda que no todos quieren poner sobre la mesa». No había espectáculo en sus palabras, no había misterio. Había una lógica tan simple que ardía. La gente temía lo que desenmascara, lo que recuerda facturas antiguas. Las gemelas no gozaban de autoridad por su soledad, sino por la constancia de lo que hacían. Llegaban a las casas cuando el parto era difícil, y se marchaban cuando los funerales eran necesarios. Curaban heridos sin pedir gloria. Recuperaban objetos robados si la persona no lograba reparar el daño. Archivaban nombres en un libro que nadie veía, pero que existía como un registro de heridas. En un tiempo en que la ley se inclinaba por quien más dinero tenía o por quien más hombres llevaba, la memoria persistente de 2 mujeres se volvía una forma de justicia. «¿Y cómo lo hacen?», preguntó Annie con la voz apretada.
¿Cómo se planta una, sin armas, frente a alguien que tiene hombres y dinero? La mujer de la cicatriz sonrió sin alivio. No usamos armas. Usamos la palabra, el recuerdo, y sobre todo, la verdad con testigos. Si un hombre golpea y la gente lo calla, nosotros no lo olvidamos. Si alguien agrede a tu familia, lo contamos a quien hace falta. Lo nombramos hasta que el precio social de mantenerlo se vuelva más caro que seguir a su lado. La otra gemela sacó del cajón un rollo de papeles. Listas de nombres, fechas, pequeñas notas en tinta descolorida. Annie pasó la yema del dedo por la caligrafía ajada. No eran documentos oficiales, pero cada nombre tenía una vida detrás. Mujeres que habían perdido cosechas por multas injustas, hombres forzados a marcharse por deudas inventadas, golpes que habían quedado en silencio por miedo. Aquello, dijo una de las hermanas, era la moneda que ellos podían pagar, la memoria que no olvida para que la comunidad aprenda. Temen que se abra la puerta de lo que está oculto, explicó la otra. Temen que las palabras hagan justicia cuando la ley se niega. Annie sintió que esas frases le daban permiso para respirar. Había imaginado otro tipo de poder, quizá una furia abierta, quizá un misterio. Pero la fuerza de las gemelas era una paciencia dura, una resistencia administrada en cuentas que nadie quería que salieran a la luz. Y en esa casa, en ese calendario de nombres, Annie vio un espejo. Su propia historia no tendría que quedar como rumor si alguien decía la verdad en voz alta con pruebas y con testigos. ¿Y si yo hablo?, preguntó temiendo que su voz se rompiera en el intento. ¿Y si digo lo que pasó en la plaza? Las hermanas no contestaron de inmediato. Una, con manos grandes, le tomó la barbilla y la miró con la lentitud de quien pesa una moneda. Hablar no es suficiente, dijo. Hay que hablar con la forma en que te quieran creer, y para eso necesitas algo que ellos no pueden comprar. Coherencia. Tu vida, hija, ya contradice su relato si te ven trabajar, si te ven de pie. Nosotros podemos ayudarte a poner nombre a los hechos. Podemos escribir, llamar a quien tenga algo que decir, testimoniar, pero tú tendrás que decir tu verdad sin pedir permiso. La propuesta fue simple y rotunda. Las gemelas no harían por Annie lo que ella no quisiera, pero ofrecerían nombres y memoria, y una guía para hablar con la claridad que trastorna el rumor. No prometieron cambiar la ley, prometieron que los hechos tendrían quien los sostuviera. Y en ese sostén, Annie encontró la posibilidad de una voz que no suplicara. Regresó al rancho con la noche ya cerrada sobre el aljibe. Ellie estaba en el porche, con una manta sobre las rodillas, la mirada fija en el cielo. No preguntó nada sobre la visita. No era hombre de curiosidades. Limitó su mundo a lo que hiciera falta, su mano sobre el mango del cuchillo, la línea tensa de la boca cuando una amenaza estaba cerca, pero su silencio no era indolencia, era cinturón de contención. Cuando Annie le contó con palabras medidas lo que había visto, no exigió explicaciones. Se quedó a su lado como quien toma partido sin hacer ruido. Si lo crees, dijo, haremos lo que haya que hacer, pero no te arriesgues sin medida. No cuentes más de lo necesario. No los provoques para nada que no podamos sostener. Annie asintió. Había aprendido en la casa de cedro que la valentía necesitaba de cálculo y de testigos. Marta y Samuel se convirtieron en los primeros nombres que las gemelas llamaron. Marta, para testificar la constancia del cuidado de Samuel. Samuel, para contar la lesión que había sufrido en el camino, la que él había intentado minimizar, y la noche en que tuvo miedo de volver al rancho. Los nombres se amontonaron como piezas de una cuerda. Más testimonios, más miradas de vecinos que recordaban favores o injusticias. La comunidad que antes se curvaba ante la voz de Bon empezó a recibir, como una sombra, la posibilidad de un contrarrelato. No pasó mucho antes de que la sombra de Bon se moviera. La frustración de no poder controlar al rancho de Ely le pesaba más que el orgullo. En su cabeza, aquello se solucionaba con fuerza.
Ordenó a sus hombres que mostrasen quién mandaba. La violencia, en Dusty Creek, solía llegar con manos abiertas y sin discursos. Una noche, mientras la luna apenas iluminaba las tablillas del cobertizo, hombres de Bond se presentaron en el rancho. No entraron al salón con insultos, dejaron señales, unos balazos en la lejanía, el rastro de pisadas apresuradas, la marca de una cuerda quemada. Fue suficiente para que el pueblo supiera que la orden había salido de su boca. La amenaza se materializó días después en forma de golpe. Samuel fue sorprendido por dos de los hombres de Bond al volver del mercado. Lo dejaron tendido en la cuneta con la camisa rota y la respiración agitada. No era la primera vez que la violencia saltaba de promesa a hecho, pero esta vez la herida no fue superficial. Samuel tuvo una contusión en las costillas y caminaba con la mueca de quien sostiene un dolor que no se atreve a nombrar. Marta lo cubrió con mantas y cuidó de él como si cada gesto fuese una plegaria. Annie le puso compresas, secó la sangre seca en la comisura de la boca y, sin dramatismo, le habló. «Duerme, yo me encargo». Ellie, al enterarse, se lanzó como un animal, no a matar, sino a ponerle freno al que había ordenado la embestida. Fue a la ciudad, a la taberna, y preguntó por Bond con la voz que usan los que ya no aceptan chantajes. Bond, con su sonrisa de quien tiene tiempo, negó todo y aseguró que no sabía nada de hombres que actuasen en su nombre sin su permiso. En Dusty Creek la palabra de Bond valía mucho. En la balanza local, la voz de un hombre poderoso podía pesar más que la verdad de un puñado de vecinos. El sheriff Ford, de quien se esperaba temblor, se mostró reticente a actuar. Sus manos siempre estaban en el borde de la balanza, y su miedo a inclinarla en contra de quien mantenía el orden social lo paralizaba. Cuando la presión aumentó, las gemelas habían puesto el nombre de los hombres que habían participado en la paliza. Algunos testigos empezaban a recordar tiempos en que habían favorecido a Bond. Ford tuvo que tomar una decisión: perder el favor de un patrón o verse con una población cabreada por su inacción. Sus ojos se movían como si buscara un camino que no aparecía. La sensación fue la misma que la de la cuerda tensándose hasta el punto de romperse. Annie no esperó a que la ley decidiera. Con la calma que le habían enseñado las gemelas y el apoyo tácito de Ellie, comenzó a reunir los testimonios que podían sostener una acusación pública. Nombres, fechas, pequeños detalles que la gente recordaba cuando alguien les ponía una pregunta precisa frente a ellos. No era una búsqueda de venganza, era una búsqueda de rendición de cuentas. Si Bond tenía hombres, que la comunidad supiera qué hombres. Si su palabra era la ley, que la gente conociera la letra que firmaba sus órdenes. La oportunidad llegó en la feria del pueblo, cuando Dusty Creek volvía a juntarse para comer y comerciar. Era el lugar donde Josephine y Charlotte solían ejercer su tribunal silencioso. Annie se presentó con Marta y Samuel, con las gemelas que habían venido discretamente, y con Ellie en la sombra. No era un grupo grande, pero sí era visible. La plaza tenía un calor distinto esa tarde. La tensión se mezclaba con el olor a carne y a pólvora. Bond, que llegó con sus hombres, notó inmediatamente la presencia de quien ya no quería obedecer la política del silencio. «Ellie», dijo, con una sonrisa que pretendía ser de cortesía, «veo que traes compañía». La sonrisa no alcanzó los ojos de Bond. Annie sintió el pulso en la garganta, pero recordó la calma de la casa de cedro, la lista de nombres, la autoridad paciente de las gemelas. Se adelantó sin pedir permiso ni declarar guerra. Sus pasos cortos resonaron en la plaza como un martillo sobre hierro. «Marcus», dijo, y la simple mención del nombre fue una campana. «No quiero pleitos. Solo quiero que la gente vea lo que ocurrieron en tu nombre». No gritó, no alzó la voz. Habló con la claridad de quien ya había practicado lo que iba a decir. Contó lo suyo, la subasta, la manzana podrida, y nombró fechas y nombres. Presentó ante la plaza el rostro de Samuel, y la gente, que había visto al muchacho trabajar y sonreír en el rancho, no pudo devolverlo a la sombra del rumor.
Las gemelas contaron lo que sabían, los nombres de los hombres que acudieron a la agresión, la forma en que la orden había salido. Josephine trató de interrumpir con un «no es para tanto», pero la voz de la plaza no le dio cuerda. Había algo nuevo, la memoria organizada y la consistencia de los testimonios. Bond se enfureció. No por el hecho en sí, sino porque la forma en que se mostraba lo hacía visible en la plaza. Ordenó, con la violencia que ya había usado antes, que se llevasen a Samuel y a quien se atreviera a acusarlo. Un hombre, uno de los suyos, dio un paso hacia adelante con el propósito de intimidar. Eli, que hasta entonces había permanecido en la sombra, se levantó y puso su cuerpo delante de Annie. No gritó. No buscó pelea. Tuvo, en cambio, una voz grave. «No seré quien encubra nada», dijo. «Aquí solo entran los hechos». La mano de Bond fue por la funda de un arma. La palabra funda en aquella época era más bien un gesto que una sentencia. Uno de sus hombres embistió a Eli con intención de provocarlo. La plaza contuvo el aire. En el empujón se vio el viejo temor de la gente a las consecuencias, pero entonces, lentamente, la postura de algunos de los hombres de Bond cambió. Ya no le parecían tan seguro de su apoyo cuando la comunidad miraba. Un vendedor que había sido cliente suyo en la granja se apartó. Un vaquero que antes le había mirado con respeto se cruzó de brazos. La autoridad no reside solo en el tiempo que alguien ha gastado en mantener la violencia. También reside en la disposición de otros a secundarla. Annie aprovechó la ola de atención que había logrado. Habló con la calma de quien no iba a retroceder. Contó cómo el pueblo acostumbraba a vender nombres y a comprar silencios, cómo la subasta la había dejado herida de vergüenza, cómo Samuel había llegado al rancho con golpes que nadie quería ver. Llamó a Marta por su nombre, y Marta, con manos temblorosas pero voz clara, contó la noche en que su marido volvió herido. Samuel, cuando le pidieron que hablara, dijo pocas palabras, pero las que dijo fueron suficientes. Describió los golpes, describió la confusión y el miedo. No hubo espectáculo, solo testimonio. Y en esa plaza, donde antes la burla imperaba, la gente sorteó el ridículo para contemplar una verdad frente a ellos. El sheriff Ford, obligado por la vista de la comunidad, no tuvo más remedio que actuar. No fue una justicia fulminante ni dramática, fue una decisión contenida. Citar a declarar, abrir una investigación por malos tratos. La ley se movía cuando la presión social alcanzaba un punto de fricción que no era capaz de ignorar. Bond se vio por primera vez expuesto a una maquinaria que no había comprado con dinero ni comprado con miedo. La mirada pública. Su enojo fue tremendo, pero la plaza ya no le temía con la misma obediencia. La reacción en Dusty Creek fue lenta pero concreta. Los hombres que habían participado en la agresión empezaron a recibir miradas frías de quienes antes les saludaban. Algunos proveedores, por miedo a verse salpicados por la mala reputación, retrasaron ventas. Bond, al verse en parte aislado, perdió el brillo que le daba el poder. No hubo escena de sangre ni una caída espectacular. Hubo una erosión que, con el tiempo, desgastó la autoridad que sostenía sus ataques. Después de la parte más intensa de la confrontación, la noche llegó de nuevo, como si bordara la jornada con una almohada de calma. Samuel mejoró con cuidados, la constancia de Marta y las palabras que curan. Su figura volvió a ser la de alguien que trabaja más que la de una víctima. Annie regresó al rancho con una extraña sensación de ligereza. El cuerpo se le anclaba en una paz nueva, una que había pagado con palabras. Las gemelas, discretas, se despidieron con una frase corta. La memoria hace lo que la ley no siempre puede. Annie las abrazó sin permiso, como quien agradece a quien la enseñó a nombrarse. Los días posteriores fueron de recomposición. No todo se arregló de inmediato. El pueblo no se transformó en un lugar perfecto, pero la posibilidad de silencio absoluto había quedado rota. Algunas bocas se cerraron por vergüenza. Otras empezaron a hablar en voz baja sobre la necesidad de cambiar tratos y de mirar a los que antes eran invisibles. Josephine,
que había sido la más crítica, fue vista varias veces visitando a los heridos de antaño. No se trató de una conversión instantánea, sino de la lenta conciencia de que la vida en comunidad exigía un poco más que la comodidad del rumor. Ellie y Annie volvieron a su rutina en el rancho. Hubo labores más largas bajo el sol y noches con menos inquietud. En el porche, cuando la lumbre se apagaba y la oscuridad traía consigo la limpieza de la fatiga, Annie habló sin dramatismo. No te pedí nada. Solo quise un lugar. Ellie la miró y, por primera vez de forma clara, dejó que una sonrisa le cruzara el rostro sin la sombra de duelo. No lo hiciste, contestó. Llegaste y te quedaste de pie. Eso, en este mundo, es más que pedir. Las gemelas regresaron a su casa entre cedros. Antes de marcharse, le regalaron a Annie un trozo de pergamino donde habían anotado nombres, fechas y un consejo que parecía pequeño, casi doméstico. Cuando la gente quiera borrarte, deja que sean los hechos los que te recuerden. No era una consigna heroica. Era la administración de una vida en la que la dignidad se cuida con paciencia y con testigos. Meses después, la vida del rancho continuó. Las lechugas siguieron creciendo, el huerto resistió el calor y la lluvia, y Samuel recuperó la confianza para trabajar con manos firmes. Marta, que había cuidado más allá del deber, se ganó la deferencia de la comunidad. Annie, por su parte, ya no era aquella mujer a la que la plaza etiquetó con una sola palabra. Era la que manejaba las cuentas del almacén, la que pedía herramientas en el mercado, la que sabía arreglar las botas con la misma destreza con la que antes reparaba su corazón. Su pasado existía, pero su presente era ahora visible y coherente. En una noche limpia, cuando la luna se reflejaba en el aljibe, y las estrellas parecían cosidas con hilo de plata, Annie y Ellie se sentaron en el porche. No hubo grandes declaraciones, solo la lentitud de quien comparte la cena y el silencio que ya no pesa. Ellie tomó la mano de Annie con la naturalidad de quien encontró, en la perseverancia de alguien, un lugar donde reposar. «Quédate», dijo Ellie con la misma frase que había sido gesto en la subasta, pero ahora con otra textura. «Aquí hay trabajo, hay gente que te respeta, y hay, si quieres, un hogar». Annie miró la casa, la llanura que se extendía y el brillo pálido del pueblo a lo lejos. Pensó en la casa de las gemelas, en la lista de nombres, en la forma en que la verdad había hecho lo que el odio no podía, transformar miradas. Recordó también la manzana podrida que le arrojaron el día que salió del pueblo con Ellie. Ahora, años después, el gesto tenía otro sabor. Ya no le envenenaba la memoria. Le instruía sobre la distancia que había recorrido. «Me quedo», dijo finalmente. «No porque esto borre lo pasado, sino porque aquí puedo hacer lo que ellos no me dejaron. Ser esa versión mía que trabaja y que pide, sin humillarse, que la llamen por su nombre». Ellie asintió. No necesitó más. No hubo promesa con palabras grandilocuentes. Bastó el simple acuerdo de dos personas que habían pasado por la duda y eligieron seguir. Las gemelas, desde su casa entre cedros, seguían cumpliendo la misma función en la región: recordar nombres, curar cuerpos, mantener la memoria. Algunos las seguían temiendo, otros las respetaban. La fama de temible no se había disuelto, pero ahora Annie la entendía. No era por maldad, sino por la incomodidad que produce confrontar la verdad. La lección quedó suspendida en la noche. La fuerza que infunde temor no es siempre la violencia, sino la constancia de aquellos que se niegan a vender su palabra. En la llanura, el viento llevaba el olor de la tierra labrada y, como eco, la voz de las gemelas resonaba en la conciencia de Annie. No dejes que te nombren por lo que eres para ellos. Nombra lo que fuiste y lo que eres. Al amanecer, la faena continuó. Las gallinas buscaron su pan, los caballos se alimentaron y la vida cotidiana demostró ser el mejor sostén de la dignidad recuperada. La plaza de Dusty Creek siguió con sus pequeñas maldiciones y sus cotilleos. Josephine y Charlotte siguieron con sus abanicos.
Pero la rueda de la vida en el pueblo había cambiado un poco su eje. La memoria, ahora organizada, se volvió un instrumento con el que medir el precio real de la impunidad. En la última escena, Annie se recostó contra la barandilla del porche y miró las estrellas. No pensó en grandes hazañas, ni en venganzas espectaculares. Pensó en las manos que habían remendado su vestido, en las voces que la habían llamado por su nombre cuando nadie más lo hacía, en la casa de cedro, y en las dos mujeres que enseñaron a la gente que recordar puede ser una forma de justicia. Se permitió, entonces, una pequeña sonrisa. No era la sonrisa de quien todo lo ha vencido, sino la de quien ha aprendido a sostener su verdad con claridad. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios qué escena te marcó más: ¿la visita a la casa de las gemelas o la confrontación en la plaza? Y si quieres escuchar más relatos del oeste, donde la dignidad se gana con manos y palabras, echa un vistazo a otros vídeos del canal. Hay historias todavía por desenterrar bajo el polvo.